Hay gente que solo siente el valor de un padre cuando el bolsillo aprieta y el mundo les da la espalda. Así fue como mi propio hijo descubrió que este viejo todavía sabía hacer más que solo ocupar espacio en una foto. Buenas tardes a todos los que me están viendo. Mi nombre es Octavio Martínez, tengo 73 años y fui relojero aquí en Guadalajara, Jalisco, durante casi 50 años de mi vida. Hoy estoy jubilado, pero todavía reparo algún reloj cuando alguien me busca. Los dedos ya no son tan firmes como antes, pero el conocimiento, ese nadie me lo quita. Mucha gente piensa que los viejos no servimos para nada, que solo somos un traste ocupando espacio. Pero déjenme contarles una historia que me pasó hace poco, y entenderán por qué el respeto nunca se compra, se gana. Si te está gustando esta historia, dale like al video y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días hay una historia nueva aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente de todos los rincones de México escuchándome contar las anécdotas de esta vida que ya es larga, pero todavía tiene mucho que enseñar. Trabajé toda mi vida reparando relojes, desde los de pulsera más simples hasta piezas raras, relojes antiguos de pared que pasaban de generación en generación. Cada mecanismo que abría era como un pequeño mundo de engranajes, resortes y péndulos que necesitaban estar en perfecta armonía, igualito a como debería ser una familia, ¿saben? Cada pieza con su función, pero todas trabajando juntas. Crié a mi único hijo, Mateo, con el sudor de este trabajo minucioso. Su madre nos dejó temprano cuando el niño tenía solo 12 años, y fue difícil ser padre y madre solo, especialmente con una profesión que exigía tanta concentración. Ahora miren lo que pasó en un día que debería ser de celebración, pero terminó enseñándome la lección más dura que un padre puede aprender sobre su propio hijo. Entenderán por qué a veces necesitamos dar un paso atrás para seguir adelante con dignidad. Nací en Guanajuato, pero vine a parar aquí a Guadalajara siendo joven con 23 años. Allá en Guanajuato, mi padre tenía un pequeño taller donde reparaba de todo un poco: radios viejos, planchas, hasta máquinas de coser. Fue allí donde aprendí a tener paciencia con las cosas pequeñas, a entender que cada pieza, por pequeña que sea, tiene su importancia. Un día, un señor llegó al taller con un reloj de bolsillo antiguo, herencia de su abuelo. Mi padre intentó repararlo, pero no lo consiguió. Aquello me intrigó tanto que pasé días estudiando aquel mecanismo hasta hacerlo funcionar de nuevo. Fue ahí cuando descubrí mi vocación. Cuando llegué a Guadalajara, traía en la maleta poca ropa y mucha esperanza. La ciudad era movida, llena de gente de todos los rincones del país. Comencé trabajando en una relojería tradicional cerca del centro, donde aprendí mucho. Después de 7 años como empleado, conseguí juntar dinero suficiente para abrir mi propio negocio. Relojería Martínez, Precisión y Confianza. Una tiendita pequeña, pero que pronto se hizo conocida por la calidad del servicio. Fue en la inauguración de la tienda que conocí a Cecilia, la madre de Mateo. Ella entró buscando reparar un reloj de pulsera que había recibido de su padre, un Seiko antiguo de esos que ya no se fabrican. Nos enamoramos como en las películas, rápido e intenso. Nos casamos 6 meses después y al año siguiente Mateo vino al mundo. Nuestra vida era sencilla pero feliz. Trabajaba mucho, es verdad, pero cada minuto lejos de la familia era pensando en su futuro. Cuando Mateo tenía 12 años, Cecilia empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Al principio pensamos que era solo migraña, estrés por su trabajo como maestra, pero pronto descubrimos que era algo mucho más grave, un aneurisma cerebral. En menos de 3 meses, se fue. Fue como si el tiempo se detuviera para mí. Los relojes que yo reparaba seguían marcando las horas, pero dentro de mi pecho todo se había congelado. Criar a Mateo solo no fue fácil. Un niño entrando en la adolescencia necesita orientación, ejemplo. Intenté ser firme, pero cariñoso. Trabajaba todo el día en la relojería y por la noche ayudaba con las tareas de la escuela.
Cocinaba, cuidaba de la casa. Recuerdo que mis manos olían a aceite de reloj mezclado con jabón de lavar trastes, olor de quien nunca paraba. Mateo era un niño inteligente, eso no puedo negarlo, pero desde temprano mostró que no tenía interés por mi oficio. «Papá, eso es cosa del pasado», decía cuando intentaba enseñarle los secretos de la relojería. «Hoy todo el mundo usa celular para ver la hora». No era mentira. Vi mi negocio disminuir poco a poco con la llegada de la tecnología. Aún así, mantuve la tienda abierta hasta mis 65 años, cuando finalmente me jubilé. En esa época, Mateo ya estaba graduado en publicidad y comenzaba a trabajar con eso de Internet, de redes sociales. Siempre quise dar a mi hijo lo que yo no tuve: universidad privada, buena computadora, celular de última generación. Pagué todo con el dinero que junté a lo largo de los años, ahorrando centavo a centavo. Vendí hasta algunos relojes raros de mi colección personal para pagar la colegiatura cuando las cosas se apretaron. Nunca me arrepentí. Un hijo es una inversión del corazón, no tiene precio. Cuando me jubilé, vendí la tienda física, pero mantuve algunas herramientas y un banco de trabajo en casa para pequeños trabajos. La pensión no era mucho, pero había hecho algunas inversiones a lo largo de la vida. Compré 2 departamentos pequeños para rentar, lo que me daba un ingreso extra cada mes. Uno de esos departamentos, el mejor, con vista al bosque de la primavera, se lo dejé a Mateo para que viviera sin pagar nada. Era mi regalo para que comenzara su vida. Fue en ese departamento donde llevó a Yasmín a vivir juntos hace unos 3 años. La primera vez que la conocí, confieso que no me dio buena espina. Muchacha bonita, toda producida, uñas siempre arregladas, cabello de salón. Hablaba alto, se reía de todo, pero tenía una forma de mirarme, como si yo fuera una reliquia empolvada en un museo. «Usted es tan tierno, don Octavio. Parece mi abuelo», decía, pero no parecía un cumplido sincero. Mateo fue cambiando poco a poco después de empezar a salir con ella. Antes me visitaba todos los domingos, comía conmigo, preguntaba cómo estaba. Después las visitas se fueron haciendo raras, solo aparecía cuando necesitaba algo. Y cuando venía, traía ese celular siempre grabando, tomando fotos, diciendo que estaba produciendo contenido para sus seguidores. «Papá, usted no entiende. Esto es el futuro. Estoy ganando dinero con mi imagen, con mi estilo de vida», explicaba mientras yo observaba en silencio, sin entender bien cómo alguien podía ganar dinero solo mostrando dónde comía o qué ropa vestía. Pero lo que más me incomodaba era percibir que poco a poco parecía avergonzado de mí, de mi manera simple, de mi casa modesta, de mis manos marcadas por décadas reparando relojes. Aún así, seguí ayudando como podía. Además del departamento, pagaba una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta para emergencias. Al principio eran pequeños gastos, una medicina fuera de hora, un recibo de luz que venció antes de su pago. Pero con el tiempo, la tarjeta comenzó a registrar restaurantes caros, tiendas de ropa de marca, cosas que yo, en mi sencillez, nunca entendía la necesidad. Mateo decía que necesitaba mantener una apariencia para los tales seguidores, que eso era inversión en la carrera. Yasmín siempre estaba de acuerdo, diciendo que la imagen es todo en este mundo. Y yo, viejo tonto, iba cediendo, pensando que estaba ayudando a mi hijo a construir un futuro. Poco sabía que estaba alimentando un monstruo que un día se volvería contra mí. Las primeras señales de que algo andaba mal vinieron en las reuniones familiares. Mateo, que antes me presentaba a sus amigos con orgullo: «Este es mi padre, el mejor relojero de Guadalajara», pasó a mantenerme alejado como si yo fuera un secreto para esconder. Cuando insistía en aparecer en las fotos que ellos tomaban para las redes sociales, notaba las miradas de desaprobación entre él y Yasmín. «Déjeme arreglarlo primero, don Octavio», decía ella, acomodando mi camisa como si yo fuera un niño que no supiera vestirse. Pero nada me preparó para lo que pasaría en mi cumpleaños 73, una fecha que, en vez de celebración, se convertiría en el marco de una triste revelación. El día de mi cumpleaños 73, recibí una llamada de Mateo temprano. «Papá,
Hoy es un día especial. Vamos a llevarte a un restaurante bueno para celebrar tus 73 años. Arréglate bien, ¿eh? Pasamos por ti a las 8. Me puse feliz, no voy a mentir. Hacía tiempo que no salíamos juntos, y menos para una cena. Pensé que tal vez las cosas estaban mejorando entre nosotros. Me preparé con cuidado. Me puse mi mejor camisa, esa azul que Cecilia me había dado en nuestro último aniversario de bodas. Me puse loción, recorté mi barba, hasta fui al barbero a cortarme el pelo. Quería estar presentable para mi hijo, mostrar que este viejo todavía se cuida. Cuando llegaron, Mateo estaba todo producido, como siempre. Cabello arreglado con gel, barba bien hecha, ropa de marca. Yasmín no se quedaba atrás. Vestido ajustado, maquillaje perfecto, ese olor fuerte a perfume caro que siempre usaba. Los dos tenían el celular en la mano, grabando todo. ¿Qué onda, raza? Hoy es un día especial, cumpleaños de mi viejo, y vamos a llevarlo a un restaurante 5 estrellas, decía Mateo a la cámara, como si estuviera conversando con amigos invisibles. Yasmín completaba, así es, vamos a consentir al suegrito, y giraba la cámara hacia mí con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. El restaurante era de esos elegantes, de esos donde uno ni sabe bien qué tenedor usar. Luces bajas, música ambiental, meseros de moño, lugar que en mi vida sencilla nunca había frecuentado. Me sentí fuera de lugar, pero feliz por estar con mi hijo. Durante la cena, apenas conversamos. Los dos estaban más preocupados en tomar fotos de la comida, grabar el ambiente, mostrar las copas de vino caro. «Papá, di algo para las stories», pedía Mateo, y yo, sin saber bien qué decir, solo sonreía y agradecía por la cena. Después del postre, el mesero trajo un pequeño pastel con una vela. Fue ahí cuando pidieron a otro cliente que nos tomara una foto, los tres juntos. Yo en medio, Mateo de un lado, Yasmín del otro. El flash disparó algunas veces. Cuando el muchacho devolvió el celular y se alejó, Mateo miró la foto y fue ahí cuando escuché las palabras que jamás olvidaré. Quedó horrible. Mi papá es un inútil. Solo hace bulto en la foto. La frase salió alta, como si quisiera que las mesas alrededor escucharan. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago, pero lo peor estaba por venir. Yasmín miró la pantalla del celular y soltó una risa aguda antes de decir, «Deberías borrarlo de la imagen, ¿no? Quedaría mucho mejor». Los dos rieron como si hubieran hecho el chiste más gracioso del mundo. Yo me quedé paralizado, con una sonrisa congelada en el rostro. Aquel pastel frente a mí con la velita todavía encendida, de repente parecía burlarse de mí también. 73 años para oír de mi propio hijo que yo era un inútil, apenas un bulto ocupando espacio. Tragué seco, soplé la vela, hice un deseo silencioso que ni yo mismo entendí en ese momento. Creo que era algo como, que tenga fuerza. «Está bien, hijo. La foto no es importante», conseguí decir mientras cortaba un pedazo del pastel. El resto de la noche fue borroso. Recuerdo haber comido el pastel sin sentir el sabor, haber agradecido por la cena, haber entrado al coche y vuelto a casa en silencio, mientras ellos seguían hablando sobre cuántos likes recibiría la publicación de la cena. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón viejo y me quedé mirando al vacío. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. «Inútil, solo hace bulto». Palabras duras, cortantes, venidas de quien más amaba en el mundo. Pasé la noche en vela. Recordé cada sacrificio que hice por aquel muchacho, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, el dinero ahorrado para su educación, el departamento que le di para vivir, la tarjeta de crédito que pagaba cada mes sin cuestionar los gastos. ¿Y todo eso para qué? Para ser tratado como un estorbo, como alguien que solo molesta, que solo hace bulto. De madrugada me levanté y fui hasta el estante donde guardaba mis cosas más preciadas. Allí estaba una caja de madera con algunos recuerdos, fotos antiguas, el acta de nacimiento de Mateo, el anillo de Cecilia. También guardaba allí mis documentos importantes, incluida la información bancaria. Tomé el celular y abrí la aplicación del banco.
Nunca fui muy bueno con la tecnología, pero esto había aprendido a hacerlo. Primero accedí a la función de tarjetas y bloqueé la tarjeta adicional que Mateo usaba. Después entré en la configuración de crédito y suspendí el límite que él tenía disponible. Eran las 5 de la mañana cuando terminé. Todavía en la cocina, tomé un bloc de notas y una pluma. Escribí con cuidado, tratando de mantener la letra firme a pesar de las manos temblorosas. Inútil es quien necesita humillar para sentirse importante, pero hasta un bulto en la foto puede desaparecer. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. Decidí que lo entregaría personalmente. Alrededor de las 7 de la mañana, oí sonar el celular. Era Mateo. No contesté. Minutos después llegó un mensaje. «Papá, algo anda mal con la tarjeta. Me la rechazaron en la gasolinera». No respondí. Media hora después, otro mensaje. «Papá, necesito que la tarjeta funcione. Yasmín va a hacer compras hoy, y después tenemos una comida importante con los patrocinadores. Llámame urgente». A esta altura ya había tomado mi decisión. Tomé las llaves del departamento donde ellos vivían. Todavía conservaba una copia. Al fin y al cabo, el inmueble era mío, y salí de casa. Fui caminando lentamente, sintiendo el sol de la mañana calentar mi espalda. El trayecto de 20 minutos me ayudó a organizar los pensamientos. Cuando llegué al edificio, el portero me saludó con respeto, como siempre hacía. Subí por el elevador hasta el 8º piso. Usé mi llave para entrar al departamento. Estaba vacío. Probablemente Mateo había salido para resolver el problema de la tarjeta y Yasmín debía estar en algún salón de belleza. Fui hasta el cuarto de ellos y pegué la nota en el espejo grande, donde Yasmín siempre se maquillaba, lugar imposible de no ver. Después salí tan silenciosamente como entré. En el camino de vuelta a casa, recibí 3 llamadas más de Mateo. Seguí ignorándolas. Cuando finalmente llegué, me senté de nuevo en mi sillón y esperé. Sabía que vendría. No tardó mucho. Oí el frenazo brusco de un carro frente a la casa, y segundos después golpes fuertes en la puerta. «Papá, abre esa puerta. ¿Qué historia es esa de bloquear mi tarjeta?» Abrí calmadamente. Mateo estaba rojo de rabia, el cabello despeinado, muy diferente de la imagen perfecta que cultiva para las redes sociales. «Buenos días, hijo», dije con una tranquilidad que yo mismo no sabía que tenía. «Entra, vamos a platicar». «¿Platicar? Usted bloqueó mi tarjeta sin avisar». Yasmín tuvo que volver a pie del centro comercial porque no teníamos cómo pagar el Uber. «¿Qué le pasó?» «Siéntate», señalé al sofá. Dudó, pero acabó sentándose, todavía visiblemente nervioso. «¿Leíste mi nota?» «Sí, leí». «¿Qué onda con eso de inútil y desaparecer? ¿Está enfermo?» Fue ahí cuando sentí una extraña calma invadirme. Era como si después de años cargando un peso, finalmente pudiera dejarlo en el suelo. «Hijo, ayer dijiste delante de todos que soy un inútil, que solo hago bulto en la foto. Tu novia sugirió que me borraran de la imagen. Se rieron. ¿Se rieron de mí en el día de mi cumpleaños?» Él desvió la mirada. «Carnal, era solo una broma. Usted está haciendo una tormenta en un vaso de agua». «Puede ser, pero esa broma me hizo darme cuenta de algunas cosas. Primero, no soy un inútil. Segundo, no estoy obligado a financiar a quien no me respeta». «¿Cómo que financiar? ¿Está hablando de la tarjeta? Es solo una tarjeta de emergencia, que ustedes usan para todo. Restaurantes, ropa, viajes, todo en nombre de esa vida de apariencias que llevan en las redes sociales». «Papá, usted no entiende. Esto es mi trabajo. Necesito mantener una imagen, un estilo de vida». «Está bien, manténlo, pero con tu dinero, no con el mío». Él se levantó agitado. «¿Y el departamento? ¿También va a quitarme el departamento?» «El departamento es tuyo para vivir como siempre fue. Pero si quieres venderlo o rentarlo para mantener tu estilo de vida, eso es otra conversación. La escritura está a mi nombre». Mateo se pasó la mano por el cabello, claramente tratando de procesar la situación. «Usted no puede hacerme esto. ¿Qué voy a decir a mis seguidores? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? De la misma forma que yo pagaba las mías cuando tenía tu edad, trabajando de verdad». Fue como si le hubiera echado agua fría.
Vi el rostro de mi hijo cambiar. Aquella expresión de rabia fue sustituida por algo más duro, más frío. Usted se va a arrepentir. ¿Cree que puede controlarme con dinero? Voy a contar a todos cómo usted es manipulador, cómo siempre intentó controlar mi vida. Haz lo que creas mejor, hijo. Solo no esperes que siga financiando a alguien que me considera un inútil. Él salió dando un portazo tan fuerte que el portarretratos con la foto de Cecilia se cayó del estante. El vidrio se rompió. Un mal presagio, pensaría mi difunta esposa, siempre tan supersticiosa. Para mí era apenas el símbolo perfecto de lo que había pasado con nuestra familia, hecha añicos. En las semanas siguientes viví en un extraño silencio. Mateo no me buscó más, no llamó, no mandó mensaje. Fue como si hubiera tachado a este viejo del mapa. En el fondo, tal vez era lo que él quería realmente, borrarme de la foto como Yasmín había sugerido, pero el silencio no duró mucho. Una tarde, recibí la visita inesperada de doña Lourdes, mi vecina desde hace más de 30 años. Entró toda apenada, sosteniendo el celular como quien carga algo peligroso. Don Octavio, ¿ha visto lo que su hijo anda publicando en el Internet? Negué con la cabeza. Nunca tuve paciencia para esas redes sociales. Doña Lourdes entonces me mostró el celular. Era un video de Mateo con cara de quien no dormía desde hace días, hablando agitado. «¿Qué onda, raza? Hoy vengo a desahogarme con ustedes. Estoy pasando por una etapa difícil. Mi propio padre me abandonó, cortó mi única fuente de ingresos por puro egoísmo. Un anciano amargado que no acepta que los tiempos cambiaron». Continué viendo atónito mientras mi hijo distorsionaba completamente nuestra historia. Según él, yo era un padre controlador que nunca aceptó su carrera digital y que, por envidia de su éxito, decidí jalarle la alfombra. Y lo peor, raza, es que ahora tengo que cuidar de él, un señor de edad que apenas sabe usar un celular, que depende de mí para todo, pero que a la hora de ayudar al propio hijo cierra la mano. Les pido que entiendan si el contenido se vuelve un poco más escaso. Tiempos difíciles. Cuando el video terminó, devolví el celular a doña Lourdes con las manos temblorosas. «Está bien, don Octavio. Yo lo conozco a usted desde hace décadas. Sé que no es nada de eso que el muchacho está diciendo». «Estoy bien, doña Lourdes. Solo triste, muy triste». Después que ella salió, me quedé pensando en cómo mi hijo había transformado la historia. De víctima pasé a villano. De padre generoso a tacaño. De alguien que se mantuvo toda la vida con trabajo honesto a un incapaz dependiente. Era una inversión completa de la realidad. Aquella noche no conseguí dormir. Las palabras de Mateo martillaban en mi cabeza. Estaba usando mi imagen, mintiendo sobre mí a miles de desconocidos. Todo para conseguir más engagement, como él lo llamaba. En la mañana siguiente tomé una decisión. Mateo podía ser bueno con redes sociales, pero yo tenía toda una vida de relaciones reales, de personas que me conocían de verdad, no a través de una pantalla. Primero llamé a Marcos, mi amigo abogado, desde los tiempos en que reparaba el reloj de su oficina gratis, porque él estaba empezando su carrera y no tenía dinero. «Marcos, necesito un consejo jurídico. Mi hijo está divulgando mentiras sobre mí en Internet. ¿Eso es legal?» «Calumnioso, difamatorio y encima contra un adulto mayor, Octavio. Tenemos jurisprudencia favorable en este tipo de caso». No quería demandar a mi propio hijo, pero necesitaba alguna protección legal. Marcos me ayudó a redactar una notificación extrajudicial, exigiendo la retirada de los videos, bajo pena de proceso por calumnia y difamación. Después visité a Carlos, gerente de la agencia bancaria, donde soy cliente desde hace más de 40 años. Expliqué la situación y pedí un levantamiento completo de todos los gastos que Mateo había hecho con mi tarjeta en los últimos 2 años. El número me asustó. Más de 100,000 pesos en restaurantes, viajes, ropa de marca, equipos electrónicos. «Don Octavio, esto es casi la mitad de sus ahorros de vida», explicó Carlos preocupado. «Si continuara a este ritmo, en pocos años usted estaría sin reservas». Aquello me dio escalofríos, no por el dinero en sí, sino por la dimensión del abuso.
Mientras yo vivía modestamente en mi casa simple, ahorrando hasta en el supermercado, mi hijo gastaba mi dinero en futilidades para impresionar a desconocidos en Internet. Carlos todavía me dio otro consejo valioso. Usted debería presentar una denuncia, no para incriminar a su hijo, sino para protegerse, en caso que él intente acceder a sus cuentas de otras formas. Seguí el consejo y fui hasta la comisaría. Allí encontré al comandante Sánchez, a quien había reparado un reloj de familia años atrás. Él me atendió con respeto y atención. Presenté la denuncia y expliqué toda la situación. Don Octavio, voy a designar un investigador para monitorear las redes de su hijo. Si él continúa con las difamaciones, podemos actuar oficialmente. Mi próximo paso fue visitar la inmobiliaria Costa, que administraba el otro departamento que yo rentaba. Conversé con el señor Antenor, el dueño, y expliqué que necesitaba revisar el contrato del departamento donde mi hijo vivía. El inmueble es suyo, don Octavio. Usted puede simplemente pedir la desocupación con 30 días de aviso. Pero como es su hijo, sugiero un enfoque más formal, una notificación por escrito, dándole 90 días para que encuentre otro lugar. Agradecí y pedí que prepararan el documento. No quería desalojar a mi hijo, pero necesitaba que él entendiera la realidad. Aquel departamento era fruto de mi trabajo, no un derecho suyo. Mientras estas cosas se desarrollaban, recibí otra visita inesperada. Era Eduardo, dueño de una tienda de relojes finos en la plaza comercial de la ciudad. Nos conocíamos desde hace años, desde cuando yo todavía tenía mi relojería. Don Octavio, vi los videos de su hijo. Un absurdo. Lo conozco a usted desde hace décadas. Sé de su honestidad, de su trabajo duro. Vine a proponerle algo. Tengo una cantidad de relojes antiguos en stock que necesitan restauración. ¿Le interesaría? Era una oferta de trabajo. A los 73 años, cuando muchos me veían como inútil, alguien reconocía mi valor, mi habilidad. Acepté de inmediato. No por el dinero, sino por la dignidad de todavía ser útil, de todavía tener valor. En los días siguientes, mientras trabajaba en los relojes para Eduardo, comencé a recibir mensajes de varios ex-clientes. La noticia de que yo estaba de vuelta, aunque parcialmente, al oficio de relojero corrió por la ciudad. Pequeños encargos comenzaron a llegar. Un reloj de pared que se detuvo, un Omega antiguo que necesitaba limpieza, un péndulo que perdió el compás. Mi teléfono, que antes quedaba silencioso por días, ahora sonaba frecuentemente. No eran solo trabajos, eran personas queriendo saber cómo estaba, ofreciendo ayuda, compartiendo indignación con el comportamiento de Mateo. Una semana después, recibí una llamada de una voz que no reconocí inmediatamente. Señor Octavio, aquí es Ana Paula de la revista Jalisco Cultural. Supimos de su historia y nos gustaría hacer un reportaje sobre usted, sobre el arte de la relojería que se está perdiendo, sobre su trayectoria. Me sorprendí. Nunca había dado una entrevista en mi vida, pero acepté. El día marcado, la reportera vino a mi casa. Fotografió mi pequeño taller improvisado en la sala. Mis instrumentos, mis manos trabajando en las piezas delicadas de los relojes. Conté mi historia desde el niño curioso en Guanajuato hasta el relojero respetado de Guadalajara. Hablé de Cecilia, de la crianza de Mateo, de los sacrificios y alegrías. Solo no mencioné el episodio reciente. Aquello era asunto de familia. El reportaje fue publicado el domingo siguiente con el título El tiempo en las manos. Octavio Martínez y el arte que resiste a lo digital. Fue un éxito. La gente comentaba en las redes sociales, compartía, elogiaba. La tienda de Eduardo recibió varios contactos de personas interesadas en restaurar relojes antiguos. Fue ese mismo día cuando Mateo apareció en mi puerta. Ya no era el joven confiado y arrogante de antes. Estaba abatido, con ojeras profundas, ropa sencilla. ¿Puedo entrar, papá? Le di espacio para pasar. Nos sentamos en la sala, donde el reportaje de la revista estaba abierto sobre la mesa. Vi el reportaje. Quedó bonito, comentó sin mirarme a los ojos. Gracias. Silencio. Un silencio incómodo que parecía durar horas. Recibí su notificación, y la del abogado, y la de la inmobiliaria.
Continué en silencio esperando. Yasmín me dejó, finalmente dijo. Dijo que no podía estar con alguien en decadencia. Se llevó un montón de cosas mías, incluso la computadora donde editaba los videos. Sentí una punzada de lástima, pero me mantuve firme. Lo siento. Perdí la mitad de los seguidores después de aquellos videos sobre usted. La gente comenzó a investigar, a hablar con conocidos suyos. Muchos me atacaron en los comentarios, diciendo que era un ingrato, que estaba mintiendo sobre mi propio padre. La verdad tiene piernas cortas, hijo. Tiene razón, suspiró, pasándose la mano por el rostro cansado. Vine a pedir disculpas, papá, por lo que dije en el restaurante, por los videos, por todo. Yo me perdí en esta vida de apariencias, de mostrar algo que no soy. Terminé convirtiéndome en alguien que ni yo mismo reconozco. Miré a aquel hombre frente a mí. Todavía había en él el niño que un día cargué en mis hombros, que enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando su madre partió. Mi corazón de padre se apretó. Hijo, me lastimaste profundamente, no solo por las palabras duras, sino por haber distorsionado nuestra historia, nuestra familia, por haber usado lo que construí con tanto sacrificio para alimentar una vida de apariencias. Lo sé, papá, no tengo justificación. ¿Y qué piensas hacer ahora? Él dudó antes de responder. No sé. Perdí el departamento, perdí la novia, perdí la credibilidad en línea. Estoy sin rumbo. Fue entonces cuando percibí que la justicia ya se había hecho. No por mí, no por abogados o policías, sino por la propia vida. El castillo de naipes que Mateo había construido se derrumbó solo. Tengo una propuesta, dije levantándome para buscar algo en el estante. Volví con una pequeña caja. Estas son algunas de mis herramientas más antiguas, instrumentos que usé toda la vida y que todavía funcionan perfectamente. Si quieres, puedo enseñarte el oficio. Él me miró sorprendido. ¿Relojería? Pero papá, eso es anticuado. Sonreí. ¿Anticuado? El reportaje que salió hoy generó más de 20 encargos. Eduardo quiere expandir el servicio de restauración en su tienda. Hay gente de Ciudad de México llamándome para restaurar piezas de colección. Parece que lo anticuado está volviendo a la moda. Vi un brillo diferente en sus ojos. No era la emoción superficial de antes, sino algo más profundo, más genuino. ¿Usted haría eso después de todo lo que hice? Hijo, cometiste errores graves. Vas a necesitar reconquistar mi confianza poco a poco, pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Y contrario a lo que dijiste en aquel restaurante, este viejo todavía tiene mucho que enseñar. Mateo tomó uno de los pequeños instrumentos de la caja, examinándolo con curiosidad. Nunca pensé que terminaría siguiendo sus pasos. La vida da vueltas, hijo, como la manecilla de un reloj. En ese momento, supe que estábamos dando el primer paso de un largo camino de reconciliación. No sería fácil ni rápido, pero como buen relojero, yo sabía que las cosas más valiosas exigen paciencia, precisión y, sobre todo, tiempo. Ya pasaron casi 6 meses desde aquel día en que Mateo volvió con la cabeza baja pidiendo perdón. Muchas cosas cambiaron en mi vida para mejor, gracias a Dios. Tal vez la mayor lección que aprendí es que incluso a los 73 años todavía podemos reinventar nuestra historia. Todavía hay tiempo de corregir rumbos y empezar de nuevo, incluso cuando pensamos que el reloj ya está al final de la cuerda. El pequeño taller que improvisamos en el cuartito de atrás de mi casa ahora tiene un letrero modesto en el frente. Martínez e Hijo, Restauración de Relojes. Es un nombre pomposo para un espacio simple, pero lleva un significado profundo para nosotros dos. El hijo fue idea de Mateo, dicho con un orgullo que hacía mucho tiempo no veía en él. Cuando pintamos el letrero juntos un domingo por la mañana, vi sus ojos humedecerse cuando terminamos de escribir Martínez, el nombre de la familia que antes casi renegaba. Ahora es motivo de orgullo. Al principio, él era torpe con las herramientas. Manos acostumbradas a deslizarse por pantallas de celular tenían dificultad con la precisión que un reloj exige.
Muchas veces lo vi frustrado, casi desistiendo, cuando una pieza minúscula se escapaba o un resorte se negaba a encajar. El Mateo de Internet, siempre confiado y elocuente, daba lugar a un aprendiz inseguro y a veces irritadizo. Perdía la paciencia fácil, maldecía en voz baja cuando algo no salía bien. «Calma, hijo», le decía yo. «Un relojero necesita la paciencia de un santo y las manos de un cirujano. Nadie nace sabiendo». Y para mi sorpresa, perseveró. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo real, algo que podía sostener en las manos, algo que hacía diferencia en la vida de las personas, algo que, a diferencia de los likes y visualizaciones, no desaparecía al día siguiente. Recuerdo el primer reloj que logró reparar solo. Era un despertador antiguo, de esos de cuerda, que una señora había traído con lágrimas en los ojos. Era de mi abuelo. Tiene valor sentimental. Durante 3 días, vi a Mateo inclinado sobre aquella pieza, consultando manuales, haciendo preguntas, desmontando y montando con cuidado. Al 4.º día, «Papá, lo reparé yo solo», me dijo, mostrando el despertador ahora funcionando perfectamente. El sonido del tic-tac llenaba el taller, pero lo que me emocionó fue lo que dijo después. «La señora va a estar tan feliz». Dijo que este reloj marcó la hora del nacimiento de sus hijos y nietos. Vi en sus ojos algo que hacía mucho tiempo no veía. La satisfacción genuina de hacer algo significativo para alguien. No era sobre aparentar, sobre ostentar, sobre impresionar. Era sobre restaurar no solo un objeto, sino una memoria, una historia familiar. Vi en sus ojos el mismo brillo que yo tenía cuando era joven. Al dar vida nuevamente a una pieza que muchos considerarían perdida, Mateo encontró su propio camino. Mateo todavía mantiene sus redes sociales, pero de forma diferente. Ahora documenta nuestra rutina en el taller, explica el funcionamiento de los relojes, cuenta la historia de las piezas antiguas que restauramos. Contenido de nicho, lo llama él. No tiene millones de seguidores como antes, pero los que quedaron son personas genuinamente interesadas, que envían mensajes significativos, que preguntan sobre relojes de familia, que valoran el trabajo artesanal. Una vez por semana, hace una transmisión en vivo desde el taller, donde mostramos el proceso de restauración, respondemos preguntas técnicas, contamos historias de relojes antiguos. Al principio eran apenas 15, 20 personas viendo. Hoy ya pasamos de los 5.000 espectadores regulares. No es nada comparado con los números que él tenía antes, pero como él mismo dijo, «¿Sabe, papá?», me dijo el otro día mientras ajustaba la esfera de un reloj de pulsera. Antes tenía seguidores, ahora tengo una comunidad, gente que realmente se interesa, que aprende, que comparte. Hay un tipo allá en Monterrey que comenzó a reparar relojes después de vernos. Mandó foto de la primera pieza que restauró. Yasmín nunca más apareció. En los primeros meses todavía intentó contactar algunas veces, especialmente cuando supo que estábamos empezando a tener éxito con el taller. Mensajes diciendo que lo extrañaba, que podríamos formar un buen equipo de nuevo. Mateo me mostró los mensajes con una sonrisa triste. «¿Qué vas a responder, hijo?», pregunté tratando de no influir. «Nada, papá. Ella solo apareció porque supo del reportaje en el periódico sobre nosotros. Cuando yo estaba en el fondo del pozo, ninguna llamada. Supe que ella encontró otro influencer con más dinero y visibilidad, un muchacho que vende cursos de inversiones en Internet». Mateo sufrió al principio, pero con el tiempo percibió que aquella relación, como tantas otras cosas en su vida anterior, estaba basada apenas en apariencias. «Papá, a veces pienso en lo que Yasmín diría si me viera ahora con delantal, manos sucias de aceite, reparando relojes en vez de publicar fotos en restaurantes caros. ¿Y qué crees que diría? Probablemente se reiría, pensaría que caí bajo, pero nunca me sentí tan realizado como ahora». En cuanto al departamento, acabé no teniendo que expulsarlo. El propio Mateo decidió que era hora de empezar de nuevo en un lugar más modesto. Rentamos el inmueble de la zona residencial y con el dinero él consiguió un pequeño estudio cerca de mi casa.
Así estoy más cerca del taller, explicó, pero sé que en el fondo también quiere estar más cerca de su padre. De vez en cuando, en los días más atareados, hasta duerme en el sofá de la sala, como en los viejos tiempos cuando era niño, y se quedaba dormido viendo televisión. Nuestra relación todavía está en proceso de sanación. Hay días en que los recuerdos de aquellas palabras duras en el restaurante vuelven y siento una punzada en el pecho. Mi papá es un inútil, solo hace bulto en la foto. Es una frase que a veces todavía resuena cuando estamos en silencio. Hay momentos en que él percibe mi vacilación en confiar plenamente y veo la culpa en sus ojos. «Papá», me dijo una noche mientras cenábamos juntos después de un largo día de trabajo, «nunca voy a perdonarme completamente por lo que dije en aquel restaurante». «Hijo, el perdón no viene de una vez. Es como restaurar un reloj antiguo, pieza por pieza, día tras día. ¿Usted cree que algún día va a poder olvidar?» «¿Olvidar? No, ni debes. Las cicatrices son marcas de aprendizaje, pero ya no duele como antes. Y es verdad. Estamos caminando juntos día tras día, reparando nuestra relación como reparamos los relojes, con paciencia, precisión y cuidado. Cada pequeño momento compartido es como ajustar un engranaje, calibrar una manecilla. El mecanismo no queda perfecto de la noche a la mañana, pero con persistencia vuelve a funcionar. El reportaje en la revista Jalisco Cultural acabó abriendo puertas inesperadas. Recibí invitaciones para dar charlas en escuelas técnicas sobre el oficio de relojero. Un documentalista local está interesado en registrar nuestro trabajo para una película sobre profesiones artesanales que resisten al tiempo. Hasta una joyería tradicional de Ciudad de México nos contactó para restaurar piezas raras de su colección. Relojes que estaban guardados hace décadas por falta de especialistas capaces de darles nueva vida. Eduardo, de la tienda de relojes de la plaza comercial, ahora nos envía regularmente clientes y piezas para restauración. Tuvimos que crear una lista de espera de tan grande que se volvió la demanda. Es el encanto de lo analógico en tiempos digitales, explicó. La gente está redescubriendo el valor de las cosas que duran, que tienen historia. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando el alcalde de Guadalajara nos invitó a restaurar el reloj de la torre de la antigua estación de ferrocarril, detenido hace más de una década. Fue un proyecto de 2 meses, laborioso, que exigió investigación y pedido de piezas específicas, mucha ingeniosidad. Cuando finalmente las manecillas volvieron a moverse y la campana sonó de nuevo marcando las horas, hubo ceremonia oficial, foto en el periódico de la ciudad, aplausos. Vi a Mateo secando una lágrima discretamente mientras el alcalde hacía un discurso sobre preservar el patrimonio y la historia de Guadalajara. «Es diferente, ¿verdad, papá?», comentó después. «Antes hacía de todo por unos likes que desaparecían en 24 horas. Ahora reparamos algo que va a durar por generaciones. Pero lo que más me emociona es ver cómo algo que comenzó de forma tan dolorosa acabó transformándose en un nuevo comienzo. En las mañanas de sábado, cuando abro la puerta del taller y veo a Mateo ya ahí dentro, concentrado en algún mecanismo delicado, siento una paz que hace mucho no experimentaba. La luz de la mañana entrando por la ventana, iluminando sus manos ahora firmes y precisas, manejando herramientas que antes fueron mías, me llena de un orgullo silencioso. «Buenos días, hijo», digo, y él levanta los ojos del trabajo con una sonrisa genuina. «Buenos días, maestro», responde en una broma respetuosa que se volvió nuestro ritual. A veces recibimos la visita de doña Lourdes, mi vecina. Ella trae café recién hecho y pan dulce casero, para alimentar a los artistas, dice ella, sentándose para observar nuestro trabajo. Otras veces es Marcos, mi amigo abogado, que aparece con algún reloj antiguo encontrado en su oficina o traído por un cliente. Hace 2 semanas recibimos una visita que nunca imaginé. Era un señor elegante de sus 70 años también, que entró tímidamente en el taller. «¿Usted es Octavio Martínez, el relojero del reportaje en la revista?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Alberto.
Yo tenía una relojería en Zapopan en los años 80. Cerré cuando los relojes digitales dominaron el mercado. Ver su historia me inspiró. Vine a preguntar si aceptan un par de manos más por aquí. Todavía tengo mis herramientas guardadas. Y así, nuestro pequeño taller ganó un miembro más. Ahora somos 3 relojeros de 3 generaciones diferentes, unidos por el mismo amor, el arte de dar vida al tiempo. A veces, cuando estamos trabajando lado a lado en silencio, apenas el sonido de los relojes llenando el ambiente, pienso en Cecilia. Imagino lo orgullosa que estaría de ver a padre e hijo unidos de nuevo, compartiendo no solo un oficio, sino valores que parecían perdidos en tiempos de conexiones digitales y vidas de apariencia. Llego a sentir su presencia como si ella estuviera allí sonriendo silenciosamente en el rincón del taller. Ella estaría orgullosa de vernos así, ¿verdad, papá? Mateo me preguntó un día, como si leyera mis pensamientos. Así como, hijo. Tu madre siempre creyó que encontrarías tu camino, incluso cuando tomabas atajos. También reflexiono sobre cómo la vida tiene su propio tiempo, sus propios engranajes. En aquel cumpleaños doloroso, cuando escuché que era apenas un inútil, que solo hacía bulto en la foto, jamás podría imaginar que aquellas palabras crueles acabarían siendo el gatillo para una transformación tan profunda, como un reloj que necesita ser completamente desmontado para ser restaurado. A veces, necesitamos llegar al fondo para encontrar un nuevo comienzo. Una cosa que siempre me intrigó en los relojes es cómo parecen simples por fuera, apenas manecillas moviéndose en una esfera. Pero por dentro son complejos, llenos de piezas que necesitan trabajar en perfecta armonía. Somos así también los humanos. Por fuera, apenas rostros, expresiones, palabras. Por dentro, un universo de emociones, memorias, arrepentimientos y esperanzas. El mes pasado hicimos una pequeña celebración en el taller. Era el aniversario de 6 meses de nuestro letrero al frente. Medio año oficial de Martínez e Hijo. Mateo preparó una sorpresa, un reloj de pared hecho artesanalmente por él con nuestro logo grabado en la esfera. En el reverso, una inscripción. Para mi padre y maestro, el tiempo es lo que hacemos con él. No conseguí contener las lágrimas. Abracé a mi hijo como no lo hacía desde que era niño. Sentir sus brazos fuertes a mi alrededor, oír su voz embargada diciendo, «Gracias por no desistir de mí, papá». Fue el momento más precioso de estos últimos años. Hoy entiendo que, así como en los relojes que reparo, a veces es necesario que algo se rompa para que podamos ver lo que realmente importa en el mecanismo. El dolor de aquella noche fue como abrir un reloj atascado. Expuso problemas que estaban escondidos hace años, permitiendo finalmente repararlos. Fue necesaria una humillación pública para hacerme actuar, para hacerme entender que el amor también es límite, que dar todo no siempre es ayudar. No guardo rencor, ni a Yasmín, que tal vez algún día aprenda que la belleza verdadera va mucho más allá de las selfies perfectas y los restaurantes caros, ni a Mateo, que está pagando el precio de sus errores, pero también cosechando los frutos de su redención. La vida ya se encargó de enseñar sus lecciones, más duras y eficientes que cualquier castigo que yo pudiera imponer. La semana pasada, mientras organizábamos el taller, encontré una foto antigua. Yo con Mateo niño en su primer día de escuela. En la imagen estoy agachado acomodando su mochila, mientras él sonríe con los dientes frontales faltando. Se la mostré a él. «Parece que fue ayer», comenté. Él miró la foto por un largo tiempo. «¿Sabe, papá? Me acuerdo de ese día. Recuerdo que tenía miedo, y usted me dijo, «Hijo, el tiempo pasa rápido. Aprovecha cada segundo de la escuela, porque un día la vas a extrañar». Y no le creí. Pensé que la escuela iba a durar para siempre. ¿Y ahora? Ahora sé que usted tenía razón sobre eso y sobre tantas otras cosas. En las paredes de nuestro pequeño taller, ahora hay fotos nuestras trabajando juntos. En una de ellas, tomada por un cliente satisfecho, estamos lado a lado, sosteniendo un reloj de pared que restauramos. 2 hombres sonrientes,
uno de cabello blanco y manos arrugadas, el otro joven aún aprendiendo el oficio, padre e hijo, maestro y aprendiz, pasado y futuro, unidos por el presente. No somos inútiles, no somos apenas bulto. Somos relojeros, guardianes del tiempo, reparando no solo mecanismos de metal, sino también los invisibles, aquellos que rigen las relaciones humanas. Cada reloj que vuelve a funcionar en nuestras manos es un pequeño milagro, una victoria contra la obsolescencia, contra el descarte fácil, tanto de objetos como de personas. Vivir hasta los 73 años me enseñó que el tiempo es el bien más precioso que tenemos. No podemos volver atrás, no podemos adelantar, pero podemos con sabiduría hacer que cada segundo cuente. Como decía mi padre allá en Guanajuato, no es cuánto tiempo vives, sino cómo usas ese tiempo. Y aquí estoy yo, usando mi tiempo para enseñar a mi hijo no solo un oficio, sino valores que ningún dinero o fama puede comprar: honestidad, dedicación, respeto. La mayor herencia que puedo dejar no son los departamentos ni los ahorros en el banco, sino este conocimiento, este legado. Cuando la campana de la iglesia aquí cerca suena, marcando las horas, miro a Mateo concentrado en su trabajo, y sé que incluso cuando mi propio reloj se detenga, porque todos se detienen algún día, algo de mí continuará tic-taqueando a través de él. Y eso, mis amigos, no es solo hacer bulto, es dejar un pedacito del alma en el mundo. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Si viste hasta el final, comenta ahí abajo la palabra mecanismo. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo y recuerda, nunca es tarde para reparar lo que está roto, sea un reloj o una relación.